Proverbios capítulo 2. Le invito a ponerse en pie. Proverbios capítulo 2. Dice así la palabra del Señor, versículo 10 al 12. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, como consecuencia de esto, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Para qué? Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Versículo 16. También serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Padre, si la Biblia solamente fuera en estos pequeños principios, sería más que suficiente para aprender. Principios sólidos, principios valederos, principios que trabajan, principios funcionales, principios útiles que hacen sabio al sencillo. Señor, bendice lo que nos queda por explicar en este hermoso pasaje, en este hermoso capítulo. Danos sabiduría y entendimiento. Gracias, Padre, por todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Cuando la sabiduría entrare en nuestro corazón y cuando la ciencia fuere grata a nuestra alma, Dios en su maravillosa providencia. ¿Te recuerda el campamento, Pastor ayer? ¿Cuál te recuerda el campamento? Y hablamos sobre la providencia. Dios en su maravillosa providencia, valga la redundancia, ha provisto sabiduría y ciencia, es decir, conocimiento para nosotros, para hacerlas nuestras aliadas, para hacerlas parte de la instrumentación y de las herramientas que Dios nos otorga para funcionar mejor en este peregrinaje que tenemos por la tierra, ya que somos peregrinos y extranjeros. Entonces Dios nos ha permitido en su amor, en su gracia, en su misericordia, sus bondades, en este aspecto puntual, sabiduría y ciencia, conocimiento de Él, para poder aplicarlas a nuestra vida y dejar que ellas fluyan por nuestro ser, dejar que ellas corran por nuestras venas, dejar que ellas inunden nuestro ser, agolpen nuestro ser, llenen nuestro ser, para que podamos nosotros alcanzar plena sabiduría. Porque la necesitamos día a día, momento a momento, semana a semana, mes a mes, año tras año, hasta que Cristo venga. Es una realidad que no debe faltar en nuestra vida. Son principios, son verdades que no pueden estar guardados en una gaveta. Son principios, son verdades, son instrumentos, son herramientas que deben estar constantemente funcionando y trabajando, y que si no las ponemos a funcionar y que si no las ponemos a trabajar, se van a oxidar, se van a dañar, se van a podrir,
van a dejar de funcionar, como ha sucedido tantas veces. Entonces, cuando la sabiduría entrare a nuestro corazón, se enraizare en nuestro corazón, cuando tomare control en nuestro corazón, porque recuérdense que nuestro corazón ha sido inundado por la maldad, por el pecado, por la miseria espiritual, por la miseria moral, y la sabiduría viene y se forma una guerra espiritual dentro de nosotros, el bien contra el mal, la luz contra las tinieblas, lo bueno contra lo malo. Y en ese corazón y en ese terreno que una vez fue dueño completamente el maligno, el mundo, Satanás, con sus perversiones, con sus adversidades, con sus cosas malas, con sus pecados. Ahora la sabiduría quiere reinar, ahora la sabiduría quiere controlar, ahora la ciencia quiere llenarnos completamente para que nosotros podamos de alguna manera funcionar mejor. Cuando la sabiduría entrare en nuestro corazón y esta sabiduría comienza a desarrollarse, comienza a fluir bendición y la ciencia fuere grata a nuestra alma, cuando le encontremos el gusto a la sabiduría, al conocimiento de Dios, cuando sea grato, cuando sea algo placentero, cuando sea algo hermoso para nuestra vida y la consideremos como algo útil, valedero, provechoso, necesario, entonces la discreción nos guiará y nos preservará la inteligencia, la discreción, aquel elemento vital que nos hace ser sabios, prudentes, discretos, éticos, cuidadosos, donde llegamos a meditar lo que hablamos, donde llegamos donde llegamos a meditar en nuestros pensamientos para poder hablar, esa es la idea, donde, como decíamos en la mañana, no todo lo que se piensa se dice, sino que primero pensamos, ¿puedo decir lo que estoy pensando? ¿Será el momento oportuno? ¿Será el momento correcto? ¿Vale la pena? ¿Va a construir? ¿Va a destruir? Discreción, prudencia. Cuando la sabiduría entre en nuestro corazón, cuando la ciencia fuere grata a nuestra alma, la discreción nos va a guardar, nos va a proteger. Nos preservará la inteligencia de Dios sobre la base del conocimiento de la ciencia. Entonces yo quiero sabiduría y ciencia. ¿Para qué? Para llenarme de discreción y para llenarme de ese aspecto que ha de preservar mi vida, mi realidad, mi persona, mi matrimonio, mi familia, mi fe, preservarme en el camino, cuidarme, protegerme. ¿Y para qué todo esto? Entremos entonces al tema. ¿Para qué todo esto? Versículo 12. Para librarnos del mal camino. Para librarnos del mal camino. Pregunto, una pregunta obvia, una pregunta tonta, pero una pregunta necesaria. Los caminos de la vida del hombre, ¿qué
¿quiénes lo caminan? ¿Quiénes lo transitan? ¿Quiénes lo recorren? Es decir, el camino de mi vida, el camino que yo llevo. ¿Quiénes lo transitan? ¿Quiénes lo recorren? ¿Quiénes lo caminan? Hombres. El mismo hombre. En mi caminar de mi vida, voy a ir topándome, voy a ir encontrándome con hombres, con mujeres, con la humanidad, con la sociedad. ¿Me explico? Es obvio. Es obvio. Ahora, permítame entrar a un comentario. Por tanto, si los caminos de mi vida, del hombre, tus caminos, lo transitan otros hombres, lo recorren otros hombres, los caminan otros hombres, la humanidad, seres humanos, hombres y mujeres de toda clase, de todo color, de todo idioma, viviendo aquí en Nueva York, en el contexto que nos toca vivir. Por tanto, es difícil estar e ir por el camino sin que existan influencias externas que me van a influir para bien o que me van a influir para mal. Por lo tanto, ese camino de la vida que me toca recorrer, que me toca caminar, que me toca transitar, ese camino yo tengo que cuidarlo porque me voy a encontrar un montón de personas buenas, malas, tóxicas, saludables, mentirosas, verdaderas. Todo tipo de práctica, con todo tipo de moralidad, con todo tipo de circunstancia. ¿Me explico? Y estas personas a las cuales yo me voy a encontrar, quieras o no quieran, van a tratar de influir en tu vida para bien o para mal. ¿A cuántos han acusado de guayquistas aquí? A ver, levante la mano. Aquí. Ok, guayquistas. Welcome to the club. A mí me decían nelsista. ¿Sabe por qué te dicen guayquista? Porque en tu camino se te cruzó Guayco. De alguna manera. Y Guayco te habló. Y Guayco te advirtió. Y Guayco te enseñó. Y tú consideraste que eran consejos y advertencias saludables, buenas y útiles para tu vida. Amén. A eso me refiero. En nuestro caminar nos vamos a cruzar con un montón de gente. Y todas de alguna manera van a tratar, queriendo o no queriendo, influenciar en nuestra vida. O para bien o para mal. Creyendo que lo están haciendo bien, pero no se dan cuenta que lo están haciendo mal. O creyendo que lo están haciendo mal, pero resulta que para mí resulta bien. Es algo natural. Y estas influencias, óigame bien, externas, han de alimentar, han de nutrir, han de sustentar mis deseos buenos como creyente o mis deseos malos en mi naturaleza vieja, internos. Busque por un momento Mateo 15. Hermanos, el hecho de rendir nuestra vida a Cristo no significa que el hecho de rendir nuestra vida a Cristo no significa
de ninguna manera que nuestra naturaleza vieja ha sido cortada, ha sido neutralizada, ha sido completamente minimizada. La naturaleza vieja está trabajando. Mateo 15, versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, repito, en esta primera frase, porque quiero llegar a la otra, para librarnos del mal camino, el camino de la vida que llevamos, no es que los caminos sean malos, sino las personas que transitan por ese mismo camino que yo transito. Algunas son malas. Y la Biblia nos enseña a evitar esos caminos malos que tratan de influenciarnos a nosotros a lo malo, que son personas malas, espiritualmente incorrectas, emocionalmente incorrectas, moralmente incorrectas. Y tenemos que cuidarnos de esos caminos pecaminosos, porque esas influencias malas, negativas, si no nos cuidamos, van a alimentar nuestras realidades negativas de nuestra vieja naturaleza, las cuales deberían estar minimizadas, las cuales deberían estar domadas, las cuales deberían estar controladas, pero hay momentos que se nos escapa el tigre y el indio sale y nos metemos en problemas. Entonces, en este concepto, el escritor bíblico, por lo tanto, de acuerdo a este pasaje, hay dos influencias externas que debemos de tener cuidado, que van a transitar por nuestros caminos, que nos atacan y nos quieren sacar del camino de la verdad, de la fe, del camino del bien, del camino de la preservación de mi alma, vida, matrimonio, familia, iglesia, mi fe. Digo dos, porque estas dos nos han de permitir el ampliar más influencias encabezadas por estas dos principales. Es decir, este pasaje que vamos a estudiar ahora me enseñan dos influencias exteriores que si no nos cuidamos nos van a dañar, nos van a herir, porque nos quieren sacar del camino correcto que llevamos. Primero, el versículo 12. Para librarte, entonces, voy a saltar del camino. Primero, hemos recibido sabiduría, conocimiento, ciencia, para desarrollar discreción y preservación de nuestra vida. ¿Para qué? Primero, para librarnos de los hombres que hablan perversidades, que enseñan perversidades, que respiran perversidades, que exhalan perversidades, que por sus poros sale veneno. Y el versículo 16, y seremos librados de la mujer extraña. En este caso, la mujer extraña ha de representar inmoralidades sexuales. Y los hombres malos, los hombres perversos, ha de ayudarnos a comprender la maldad completa del hombre.
Dios quiere que nos cuidemos de aquellos hombres que hablan perversidades y Dios quiere que nos cuidemos de las personas del sexo opuesto, que son ajenos, extraños a nosotros. E implica, voy a hacer una aplicación más amplia, de cuidarnos de estos conceptos de práctica de inmoralidad sexual. Recuérdese que estamos viviendo una cultura sexual dañada completamente. Tergiversada la sexualidad completamente. Vamos entonces al primer grupo. Primero, Dios ha de desarrollar en nosotros, por causa de la sabiduría y el conocimiento de Dios, ha de desarrollar en nosotros discreción e inteligencia, las cuales nos van a guardar y preservar. Primero, ¿para qué? Para librarnos del mal camino que es a través de hombres impíos que hablan perversidades. Salomón, preocupado por su hijo aquí, o por sus discípulos, entra a la sana, a la urgente y a la muy necesaria advertencia en contra de aquellos hombres y mujeres en general, ¿cierto?, que son malos, perversos, mundanos, guiados y controlados por el vicio, oiga bien, por el vicio de la maldad, del pecado, de hacer lo malo, que se complacen en lo malo, controlados por excesos de sustancia, controlados por avaricia, controlados por egoísmos y envidia, controlados por emociones negativas, perversas, controlados por demonios. Por eso tan importante es con quién tú te vas a casar. Porque tú no sabes si tú te estás casando con el mismo demonio. Y hoy por hoy hay que tener tanto cuidado, porque tú, hombre, varón, te puedes estar casando con una muchacha y después de 10 años de casado te das cuenta que esa muchacha antes era un muchacho. Fuimos a comer con mi esposa. Fue en Pensilvania. Creo que fue en Pensilvania. Hermano, miren, hemos ido a comer a un restaurante, creo que fue en Pensilvania, en una de esas salidas que yo hice con mi esposa, sin chaperón, por supuesto. Y fuimos a comer a un restaurante. Y había una mesera. Y no lo digo con lujuria y no lo digo con lascivia, nada de eso. Pero qué mesera tan bonita. Mi esposa dijo, pero qué bonita, qué cosa más bonita. Es una cosa fina. Cuando se acercó, le dije, es un hombre. Y era un hombre. Pero era una muñeca. Cualquier hombre se enamora de ese, correctamente. Pero era una cosa increíble. Marcos, mi hijo, me cuenta que en un trabajo que tenía aquí en Nueva York de security, de guardia, dice que de lejos había una mujer que le hacía señas y lo miraba y era una hembra, dijo Marco, de lejos era una hembra, decía Marco, un mujerón, y cuando se va acercando era un hombre. Tenemos que cuidar el camino que nos ha tocado vivir. Pastor Jerry.
Ah, no, y viceversa, gracias. Mujeres que definitivamente terminan operándose y pareciendo hombres. Yo nunca he descubierto, o rara vez, no me recuerdo, haber descubierto una mujer que está convertida en hombre. Me es más fácil descubrir un hombre convertido en mujer. Hermanos, perdón, le dijo algo, pero no. Ok. No fue. Ok, está bien. Hermanos, cuidado con los caminos que llevamos, porque nos vamos a encontrar con todo tipo de elementos. Y voy a decir algo por si acaso, porque este tema lo puede escuchar otras personas. Yo no odio al homosexual ni a la lesbiana, al contrario, les siento pena, y si puedo conversar con ellos, converso. En nuestra iglesia hemos tenido lesbianas y homosexuales participando un tiempo, nunca se les ha atacado, nunca se les ha echado, afuereado, siempre se les ha tratado con misericordia y con dignidad. Porque son dignos de pena, dignos de misericordia. Donde aceptamos al pecador, pero no se acepta el pecado. Hermanos, tenemos que aprender a cuidarnos de hombres, de mujeres que van, que nos cruzamos en el camino, amistades, familia, vecinos, aún gente de la iglesia que hablan perversidades. Pastor, ¿en la iglesia? ¡Sí! Aquí en nuestra iglesia, en 32 años de fe que tenemos, han entrado perversos. Y han estado por años gente perversa que escucharon palabra de Dios, que se les predicó el evangelio, que escucharon tremendas verdades. Nunca se convirtieron. Nunca. Aquí había uno que públicamente tuve que reprenderlo al final. Y tuve que decirle, hermano, a usted le he dicho muchas veces en privado que no me haga ese tipo de comentarios dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, menos si hay mujeres. Y usted ha osado y se ha atrevido nuevamente a hacer un comentario incorrecto, pervertido, un comentario de doble sentido sexualmente hablando. Se lo digo públicamente, nunca más, hermano, nunca más. No sé si recuerda a alguien cuando sucedió exactamente ese evento. Estábamos allá en Manhattan todavía. Tuve que reprenderlo públicamente porque no me hacía caso en privado. Hermano, vamos a encontrarnos con gente perversa, con gente mala, con gente dañada por demonios, dañada por emociones. Dice aquí que hablan perversidades, palabras torcidas, palabras dañosas, palabras tóxicas. Claro, de la abundancia del corazón habla la boca. Donde tuercen la verdad, donde enredan lo correcto, donde deforman lo natural, hablan perversidades, que a lo bueno dicen malo. Pastor, ¿por qué a lo bueno dicen malo? Porque a lo malo le dicen bueno. No hay que ser tan fanático, le decían a Chanito. ¿La verdad, Chanito? No, el pastor predica, pero no hay que ser tan fanático. No. El pastor es un fanático. Le decían a Chanito. Una lengua viperina que había acá en la iglesia. Sí, hermano, hasta en las iglesias entran. Y si no se predica como se debe de predicar, anidan y causan problemas y se convierte la iglesia en una bomba de tiempo. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos. Versículo 13, es decir, que un día caminaron sobre la base de caminos derechos, de caminos rectos.
que estuvieron en la iglesia, a lo mejor estuvieron en la fe, que dejan los caminos derechos, las sendas de rectitud, iluminados por la Biblia, iluminados por el Espíritu Santo, y que se aburren del camino de la fe, se aburren de las verdades de Dios y se alejan y salen. Hermanos, los peores seres humanos son aquellos que un día conocieron del Evangelio, que estuvieron en las iglesias y salen y se convierten en verdaderos demonios, porque tienen razón suficiente para criticar los errores normales de una iglesia, porque los que se congregan en la iglesia cometemos errores. Entonces justifican su maldad criticando los errores y son verdaderos perversos. Son monstruos. Se llena su boca de perversión, de negativismo, que dejan los caminos derechos. ¿Por qué lo dejan? Por andar por sendas tenebrosas. No pudieron aguantar mucho tiempo la luz, no pudieron aguantar mucho tiempo la verdad, no pudieron aguantar mucho tiempo en permanecer en lugares de verdad, en lugares correctos, en lugares donde la verdad se enseñaba, se predicaba, en lugares donde se hacía lo correcto, porque su interior les ansiaba, les deseaba volver a su vómito, porque el perro vuelve a su vómito. Estuvieron en la senda, pero la dejaron para volver por caminos tortuosos, por caminos tenebrosos, por caminos lúgubres. Caminos de oscuridad, tenebrosidad, perversidad, caminos diabólicos. Versículo 14, versículo 13, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Versículo 14, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversiones del vicio. Hermano, esta gente mala no solamente practican lo malo, realizan lo malo, sino que lo disfrutan y se alegran. Oye, ¿a dónde llega la maldad? Pastor, ¿hay gente que se alegra violando? Sí. ¿Hay gente que se alegra matando? Sí. ¿Hay gente que se alegra mintiendo? Sí. ¿Hay gente que se alegra en lo malo? Sí. Ve a Halloween. ¿Cuántos cientos de miles que salen a celebrar Halloween? Un día estuvieron en la iglesia, un día se les predicó y salen contentos a disfrutar el día de las brujas, el día del diablo. Y se alegran y se huelgan. Pastor, ¿qué significa este concepto? Que se huelgan, es decir, que hacen alarde, que festejan y se complacen en lo mal hecho, que se huelgan en las perversidades del vicio, disfrutan la maldad, gozan la maldad, viven la maldad, duermen pensando en la maldad, se despiertan en la mañana para hacer lo mal hecho. Donde todo tipo de emoción negativa, egoísmo, vanidades, resentimientos, amarguras, venganza, rencores, los alimenta, los satisface, se sienten cómodos, es parte de su vida, le corre por las venas. Hermano, el pasaje es clarito. El pasaje es evidente. Toman placer salvaje, tenebroso, siniestro, haciendo el mal, y se deleitan en el mudo, en que su pecado deja todo patas arriba, por no decir quebrado y destruido.
Porque lo que hacen ellos con su maldad, con su pecado, con su avaricia, con su egoísmo, con su venganza, es no solamente herir, sino destruir y dejar todo acabado. Y cuando sus víctimas sufren los ataques de ellos, y entonces comienzan a sufrir las consecuencias, ellos lo disfrutan. El diablo disfruta todo esto. Disfrutan las obras de las tinieblas. Disfrutan fanáticamente ser hijos del diablo. Disfrutan en ser siervos de Satanás. Disfrutan la maldad, la oscuridad. Disfrutan viviendo como siervos de Satanás. Son ávidos, ansiosos, deseosos de sangre inocente. Disfrutan ver crecer el reino de las tinieblas con sus propios actos malignos y perversos. Versículo 15. Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Bueno, después de todo lo que he dicho, no cabe duda que sus veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Cuyas veredas son torcidas, chuecas, indecisas, que son pero no son, que parecen pero que no parecen, incorrectas, que llevan por el mal camino y torcidos sus caminos. Su proceder es malicioso, malintencionado, gobernado por la oscuridad. Su proceder es intrincado, marañoso, confuso, enredado, complicado. Personas no entendibles, muy problemáticas, poco accesibles, entendibles o razonables. Difícilmente tuercen su camino hacia el camino del bien, porque están completamente sumergidos en la oscuridad. Están hambrientos de mal, hambrientos de pecado. No pueden vivir sin pecar. El vicio de ellos no es la droga, no es el alcohol, no es la marihuana. El vicio de ellos se llama maldad. Así como un drogadicto disfruta la droga, así como un marihuanero disfruta la marihuana, así estos elementos disfrutan su propia maldad, se deleitan en su maldad. Esa es su comida, ese es su alimento, esa es su bebida. No pueden vivir sin hacer maldad al prójimo. Buscan a quien dañar, buscan a quien destruir. Pregunto, ¿alguien de aquí con todo esto puede decir que no necesita sabiduría, que no necesita conocimiento de Dios, que no necesita discreción, que no necesita inteligencia para preservación? No, hermano, yo lo necesito. Hoy estábamos en una reunión con el hermano Natanael y el pastor Jerry y hemos mencionado, mire, que una casita, ¿será oro esto? Un arete, por si acaso, vamos a dejar ahí. Estábamos recordando con pastor Jerry algunas situaciones donde Dios nos ha cuidado a nuestra iglesia de personas malévolas y perversas. Recuerdo hace años atrás a una familia que los íbamos a hacer miembros después de más de un año. Y estaban así, se veía que estaban haciendo todo bien. Y conversábamos con el pastor Jerry, con esta familia, para que consideraran la posibilidad de ser miembros de la iglesia, porque estaban haciendo, se veía que todo lo hacían bien. Y quedamos en que íbamos a seguir orando. Ellos estaban interesados y nosotros también. Hermano Liborio, esa misma semana sucedió un evento dramático con esa gente. Y descubrimos la hediondez. Descubrimos la pudredumbre. Descubrimos el veneno de esa triste pareja.
y Dios nos libró. Porque inclusive después que salieron de la iglesia, los chismes, usted sabe que los chismes nunca faltan. Pastor fulano, esto decía de la iglesia. Pastor fulana, esto decía de la iglesia. Y yo decía, ahora entiendo por qué el Señor se los llevó. Porque eran una bomba de tiempo. Yo necesito en mi persona que Dios me dé luz para ver que mis asociaciones sean con gente buena, con gente decente, con gente que desea mi bien, con gente que me va a advertir. Yo deseo alrededor mío personas y gente que van a velar por mi matrimonio, que van a cuidar por mi esposa, que van a cuidar por mí. Yo necesito gente de bien que vele por mi familia, que vele por lo que yo tengo, que cuide de mí, que no me haga mal, que no me tenga envidia, que no me tenga rencor. Porque si hay un malentendido se arregla. Necesitamos como iglesia gente que llegue con buenos sentimientos, pecadores arrepentidos de verdad y que quieren hacer el bien. Y no llenar la iglesia para que tengamos dinero y para que vean cuánta gente tenemos y convertir la iglesia en un club social lleno de gente perversa que no quieren cumplir la palabra de Dios. Escúcheme, cuidémonos del camino que nos ha tocado vivir porque nos va a tocar gente de todo tipo. Y las menos son gente buena. Pastor, ¿habrá gente buena que no sean cristianos? Sí. Gente con buenos sentimientos, sí. La tía de doña Irma, una mujer que cree que por ser buena se va a ir al cielo. Pero una mujer buena, decente, honrada, humilde, trabajadora, ayudadora, misericordiosa. Pero si no cree en Cristo se va a ir al infierno la pobre. Pero es buena. Y así podemos conocer gente que no son creyentes, algunos, y son buenos, son decentes, son amables, son educados. Pero la mayoría tienen una maldad, donde por el frente te presentan una cara, donde por el frente nos presentan una imagen, donde por el frente nos presentan una realidad que no es real. Y que tenemos que tener cuidado. Peor aún, aquellos que se dicen hermanos y se meten dentro de las iglesias a buscar provecho, a buscar su ventaja, a buscar dónde sacar, dónde recibir, dónde obtener y nunca dónde dar. Y no me refiero al dinero. Donde lo único que quieren es dame, 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 dame. Y ellos nunca dan. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Para qué? Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Primera parte entonces. Segunda. No solamente la sabiduría, la inteligencia, la discreción han de cuidarnos para librarnos del mal camino, de hombres y mujeres que transitan por el camino y que nos cruzamos y que debemos de tener sumo cuidado. Sino que también aquí versículo 16 dice, serás librado de la mujer extraña. Aquí yo lo someto todo en el sentido de inmoralidad sexual.
la mujer extraña. Inmoralidad sexual representado por esta imagen, por esta mujer, en el acto del adulterio, pecados inmorales. Proverbios 2:16, serás librado de la mujer extraña. Extraña se le llamaba a la prostituta en aquel tiempo, mujeres extrañas en aquel tiempo, en aquel contexto, porque eran fuera de Israel. La mujer inmoral, mira qué curioso. Hermano, tienes que botar esa Biblia, hermano, porque está... La mujer inmoral. Aquí se le llama en castellano la mujer extraña. Un comentarista dice, se le llama así porque no eran de Israel, eran de otros pueblos, de otras localidades, fuera del pueblo. Hermano, varones principalmente, pero al revés, hermanas, cuidado con los hombres extraños. Aparecerán mujeres u hombres extraños en nuestro contorno, trabajo, escuela, vecindarios, vecinos, amigos, familiares, amigos de familiares, donde serán personas extrañas a mi vida, pero que van a pretender cumplir un papel determinado en nuestra vida, si se los permitimos. Serás librado de la mujer ajena. ¿Por qué ajena? Porque no es tuya. Serás librado del hombre ajeno. ¿Por qué ajeno? Porque no es tuyo. No es tu hombre, no es tu mujer, es otro. Significa cuando dice ajeno, ajena, que tiene dueño, que tiene dueña. O cuánto cuidado tenemos que tener. ¿Cuánto hombre anda detrás de aventurillas baratas, temporales y pasajeras? ¿Cuántas mujeres andan detrás de aventurillas baratas, temporales y pasajeras? Pastor Jerry, y aún se meten dentro de las iglesias. El diablo las manda para destruir pastores y para destruir ministerios. Seremos librados de la mujer extraña y las hermanas serán librados de hombres extraños. Seremos librados de la mujer ajena. Serán libradas las mujeres, las hermanas de hombres ajenos, que halaga con sus palabras. Palabras suaves, seductoras, lisonjeras, donde van a odular con las palabras, te van a engrandecer con las palabras. ¡Qué peinado tan lindo tienes! Y peinado, y yo me miro, pero si yo soy calvo, ¿por qué me dice que tengo un peinado lindo? Son palabras aduladoras, mentirosas, lisonjeras, porque buscan un propósito. Y van a halagar algo de ti. Van a llamar la atención positivamente sobre algo de ti. Y qué simpático usted es, qué simpática usted es. Ah, pero qué servicial. Ah, pero, ¿entiende? Halagan con sus palabras suaves y dulces. Chanito, ¿por qué te ríes, Chanito? ¿De qué te recuerdas? Chanito me contó una historia bárbara. No lo voy a contar. No, un día el Chanito salió del trabajo y bueno, hermano, esta es la idea. Chanito salió del trabajo y el tren había pasado, o la guagua, no sé lo que era, y entonces apareció una mujer que se le fue el tren y se iba a juntar con un hombre, y la mujer se le acerca y le dice, bueno, me iba a juntar con fulano, pero ya perdí el tren, ya no va a volver a pasar, no me voy a poder juntar con fulano, pero yo no tengo problema en quedarme contigo esta noche.
le dijo la mujer a Chanito, esa es la idea. ¿Ok? Sí que mira, y le decía, mira este cuerpo, mira esta figura, mira, yo no creo que te la vayas a desperdiciar. Así le decía a la mujer. Y Chanito fue dividido en ese momento en dos mentes. Y Chanito es como el predicador que ve que va caminando por la calle, o el hermanito que va por la calle. Yo se lo he mencionado a ustedes. Y de frente hacia él viene un tremendo mujerón. Una mujer grande, espléndida, linda, preciosa en todo sentido, físicamente hablando de la palabra. Y entonces el hermano comenzó a decir, apártate de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás, mientras se acercaba, apártate de mí, Satanás. Y cuando estaba bien cerca, le dijo, apártate de mí, Satanás, pero déjame solo con ella. Hermano, toda mujer y todo hombre va a tener eso. Y Pastor Jerry. No sé, por hermano. Creo que le predicaste. Sí, Chanito le predicó, le habló de la palabra del Señor, que es lo que yo hago. Millones de veces yo he hecho eso. Predicar, no mentira. Un par de veces he tenido que sacar el evangelio y comenzar a predicar como un escudo. Pero voy a mirar a todos los hombres. Pero ¿harías tú lo mismo? ¿Predicarle el evangelio? Voy a mirar a todos los hombres aquí. Y ahí hay otro. Allá hay tres también. Hay una joven allá y acá hay tres. 4. Hermano, nos vamos a encontrar con gente extraña, con gente con intenciones inmorales y perversas. Sigamos rápidamente, vamos a avanzar porque ya se me fue la hora aquí. Será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Mira lo que dice el versículo 17, la cual abandona al compañero de su juventud. Ha traicionado a su compañero, a su esposo, o el hombre ha traicionado a su esposa buscando aventura fuera de la casa, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ante el altar del Señor y ante la presencia de Dios se casaron, hicieron votos nupciales. Y ante Dios juraron fidelidad para Él y fidelidad para ella, un pacto entre Dios y ellos. Y se le olvidó. Es un rito religioso nada más, porque los apetitos carnales son más importantes para algunos. Versículo siguiente. Versículo 17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual, esta frase por lo cual está conectada con lo que acabamos de decir, debido a esto, por causa de esto, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Esta mujer ramera, esta mujer ajena, la casa de ella, tarde o temprano va a perecer. Huele a muerte. Dentro de esa casa hay veneno. Dentro de esa casa hay toxina. Dentro de esa casa hay cosas malas que están trayendo muerte a esa mujer que vive en esa casa. Yo ahí tengo varios comentarios, pero ya se me fue el horario ya. A ver si puedo, vamos a ver si me permiten. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte, que traen ruina personal, matrimonial, moral, espiritual.
llega a vivir bordeando y rozando con la muerte, destrucción, descenso espiritual, moral y social, un descenso lento, gradual y progresivo, por lo cual su casa está inclinada a la muerte. Pero cuántos, dice un comentario, pero cuántos hay que por este medio han perdido sus almas y todo lo que tienen por 5 minutos de placer. Su casa está llena de pestilencia, veneno, de toxina, del pecado que ha de infectar a todo el que entre con una mortal e incurable enfermedad del mal. Hay un comentarista que pone ejemplos porque dice, inclinado a la muerte, al desperdiciar las bondades vitales de vivir solamente con un hombre, las mujeres acortan su vida, exponiéndolas a muchas, a peligrosas enfermedades que los médicos han declarado y demostrado ser los efectos de una lujuria desmesurada, de una lujuria descontrolada, como también se exponen a la furia de esposos o amigos o amigas o esposas celosas y algunas veces a la espada de la justicia civil. E indudablemente si no llegan al arrepentimiento se exponen a la ira de Dios y a la segunda muerte, al infierno. Su casa está inclinada a la muerte, sus veredas hacia los muertos no solo se hunde hasta la muerte, sino que sus caminos llevan a las sombras, al reino de las tinieblas. Sus matices son los habitantes del Sheol. El término describe la continuación sombría de aquellos que han perdido su vitalidad y fuerza, han perdido toda sensibilidad moral, han perdido toda sensibilidad espiritual, han perdido toda sensibilidad humana normal. Tras el pecado, tras la lujuria, tras la lascivia, vidas irreversiblemente rumbo a la muerte. Difícil salir del pecado de la lujuria, difícil salir del pecado de la lascivia, de la sexualidad descontrolada. 2:19. Todos los que a ella se lleguen, todos los que con ella se acuesten, no volverán. Aquellos que entran a la casa de la mujer inmoral, por otro lado, encuentran solo fantasmas de aquellos que los antecedieron, de aquellos que los precedieron, y demasiado tarde descubren el fin de los anteriores, que fue muerte, porque a ellos mismos les toca sufrir la misma muerte. Son víctimas del encanto, seductor de 5 minutos de placer. Y ni siquiera 5 minutos de placer. El hombre y la mujer que cae en brazos ajenos no sabe lo que pierde. No sabe la destrucción que trae para su alma. Pierden su integridad. Pierden su credibilidad. Pierden su moralidad, pueden llegar a perder su matrimonio, llegan a perder sus hijos porque sus hijos tarde o temprano van a saber quién es ella, quién es él. Pierden su iglesia, pierden las bondades dadas del cielo para estar congregados en una iglesia que les advierte, que les aconseja. No vale la pena 5 minutos de placer. A buen entendedor, pocas palabras. Yo lo he dicho, cuando a mí se me ha aparecido un demonio de estos, y uno se da cuenta, porque como dice Proverbios 6 o 7, que te prenden con sus ojos. Es decir, tus ojos se pegan con los otros ojos.
Y uno se da cuenta cuando te están mirando como cordero degollado. Uno se da cuenta. Uno no es un bobo y no es tonto. Tengo que ser muy inocente para no darme cuenta. Automáticamente yo pienso en mi esposa, pienso en mis hijos, pienso en Dios, pienso en la palabra, pienso en mi ministerio, pienso en la iglesia. Y digo, no vale la pena. No vale la pena. Repito, no vale la pena. ¿Cuántos creyentes, cuántos pastores andan deambulando por la vida porque por 5 minutos perdieron toda su vida y perdieron todo lo que habían hecho? Todos los que a ella se lleguen, se juntan, se unen, se acuestan, no volverán. Adúlteros y promiscuos rara vez son llevados al arrepentimiento. Generalmente están endurecidos por el poder y el engaño de esa lujuria y por el juicio justo de Dios infligido peculiarmente a tales personas. Y aún habiendo rendido sus vidas a Cristo, entrados en la fe, estos apetitos de la carne buscarán la manera de volver a estar en primer lugar de la vida de ese nuevo creyente hasta convertirlo en un estropajo, sacándolo de la fe, porque ha vuelto a esa lujuria, a esa lascivia, a esa práctica pecaminosa de la fornicación, del adulterio. Pues la mente se ensombrece y la conciencia se adormece y sus emociones se refugian y se esconden bajo la tenue, débil y pobre luz de la espiritualidad, sucumbida y apagada por la lúgubre seducción, no pudiendo tristemente aferrarse a la senda de la vida. Por supuesto, la gracia de Dios puede alcanzar, puede haber perdón, pues el poder de Dios alcanza, pero es un trabajo, mira, cuesta arriba. Dios puede perdonar, limpiar, regenerar, transformar, dar nueva vida. Finalmente, versículo 20, con esto voy terminando. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos. Por lo tanto, en este pasaje, entre versículos 10 y 11, encontramos una fórmula de Dios para prevenirnos de los malos caminos, de los malos hombres, de las malas mujeres, del hombre ajeno, de la mujer ajena. ¿Cuál es la fórmula? Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Por lo tanto, no es suficiente alejarse de lo malo, sino que al alejarnos de los malos, debemos de acercarnos a la sabiduría y el conocimiento de Dios. Por lo tanto, no es suficiente acercarse a lo bueno de Dios, a la sabiduría y al conocimiento de Dios, sino que juntamente con acercarnos a lo bueno, a la sabiduría y al conocimiento de Dios, debemos de aprender de alejarnos de lo malo, del mundo y del pecado. No podemos quedarnos inertes, quietos. Tenemos que hacer la obra completa. Puesto en pie, Padre, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo, por estas ricas enseñanzas. Danos de tu gracia y de tu sabiduría para poder aplicar estas verdades, porque somos hombres débiles, pecadores, que muchas veces flaqueamos si no fuera, Padre, por su gracia, por su poder y su misericordia, por su palabra en nuestras vidas. Bendiga a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, a cada señorita, a cada matrimonio. Ayúdanos y cuídanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.